Descubre los 3 alimentos increíbles con vitamina E que transformarán tu cerebro y ojos secos. Elena siempre había estado en la línea del frente. Desde que tiene uso de razón, su vida había girado en torno al cuidado. Como enfermera, sus días se retorcían entre turnos interminables y almas sedientas de consuelo. Pero en su hogar, la situación había empezado a tornarse sombría. Su madre, la mujer valiente que había enfrentado la adversidad con una sonrisa, comenzaba a perder la vista. Aquella visión turbia que tanto había visto en sus ojos reflejaba sus propios temores. La impotencia la estrellaba contra la realidad. ¿Qué podía hacer contra la enfermedad que amenazaba con llevarse a su roca? Entre la presión de su trabajo, las largas horas y una casa que parecía desmoronarse de necesidades no atendidas, Elena comenzó a notar que sus propios ojos también estaban cansados. La fatiga se escondía detrás de un velo de agotamiento y eso la llenaba de ansiedad. Preguntas inquietantes comenzaron a fluir en su mente. ¿No era suficiente con cuidar de los demás? Ella, que siempre había sido fuerte, ahora se enfrentaba al espejo y sentía que su reflejo le recriminaba su propia falta de cuidado. ¿Acaso había llegado a un punto donde el sacrificio se volvía una maldición? Entre turnos se aferraba a la información que encontraba en libros y en línea. La vitamina E emergió como un rayo de esperanza en medio de la penumbra. ¿Podrían esos 3 alimentos cambiar su realidad y la de su madre? Aquella búsqueda la llevaría a un viejo recetario, herencia de su abuela, donde cada receta destilaba amor, sabor y conocimiento. Decidió sumergirse en esas páginas amarillentas, despertando cada aroma que la transportaba a la infancia. Sin embargo, mientras esa nostalgia la abrazaba, una voz interna la cuestionaba. ¿Y tú? ¿Quién cuida de ti? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Revivir esas recetas había despertado no solo sabores, sino una lucha interna. En su cultura, el sacrificio era una virtud y el autocuidado una necedad. Las horas de cocina que solían ser momentos de unión ahora representaban un dilema. Su madre la alentaba con dulzura, pero en su corazón una angustia se intensificaba. ¿Cuánto podía entregarse sin perderse? Mientras cada ingrediente se mezclaba con nostalgia, la abrumadora presión de su trabajo y su deseo de crear una vida más plena pugnaban por salir a la superficie. Esa noche, después de un turno agotador que ni siquiera había llegado a cerrarle las cortinas al anochecer, se sentó frente a su madre. La expresión de amor y preocupación en los ojos de la anciana lanzó otra punzada en su corazón. «Elena, eres más que una enfermera. Eres una luz para tu familia», dijo. Con esas palabras resonando en su mente, el conflicto interno alcanzó su máxima expresión. ¿Debería seguir con el camino seguro de su profesión o arriesgarse en la incertidumbre de un sueño que pudiera no concretarse? La decisión pesaba como un yunque, y en el fondo, el deseo de cuidar de sí misma luchaba en silencio contra una vida dedicada a otros. Elena se encontraba en un cruce de caminos, donde cada decisión podría cambiar su destino. El peso de su historia familiar, la salud de su madre y sus anhelos personales eran como hilos enredados que le apretaban el pecho. A medida que el alba se asomaba a través de la ventana, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Podría finalmente encontrar el equilibrio entre el deber y el deseo? En esa búsqueda de autovaloración y amor propio, una nueva historia apenas comenzaba a gestarse, pero los retos a superar todavía parecían inabarcables. El día siguiente amaneció gris, como si el cielo mismo replicara el estado emocional de Elena. Se despertó con la determinación de que este sería el momento de empezar a cuidar de sí misma. Pero esa resolución se desvanecía rápidamente con cada notificación de su teléfono.
cada nuevo mensaje que la llamaba a la urgencia de un mundo que jamás se detiene. Los pacientes la necesitarían. Su madre aguardaba un rayo de esperanza en forma de una receta que pudiera aliviar su mal. ¿Podría ella realmente permitirse cambiar su enfoque sin sentirse culpable? Mientras se preparaba para ir al hospital, sus pensamientos daban vueltas como una tormenta interna. Cada día, enfrentaba a personas que buscaban respuestas y consuelo, y en contraste, ella sentía que sus propias inquietudes eran triviales. La historia de su vida parecía un juego de ajedrez, donde todas las piezas eran los demás, dejándola atrapada en un movimiento indefinido. Esta vez debía ser diferente. ¿Calmaría la tormenta en su mente si decidía desafiar esos estándares impuestos por ella misma y por su cultura? Llegó al hospital y se sumergió en su rutina. Cada paciente representaba un desafío, un nuevo enigma humano que resolver. Sin embargo, mientras ayudaba a otros a encontrar claridad en su desesperación, la suya permanecía en un estado de confusión. La insatisfacción empezaba a enraizarse en su interior. Esa agitación persistente era como una melodía que sonaba constantemente, recordándole que había algo más en su vida esperándola, un sueño que moría lentamente por falta de atención. La hora del almuerzo llegó, y al observar el menú ofrecido, se sintió abrumada. La misma comida aburrida y repetitiva de siempre. Anhelaba preparar algo que le recordara la cocina de su abuela, los aromas, los sabores y, sobre todo, la satisfacción de nutrir tanto su cuerpo como su alma. Entonces decidió radicalmente, esa noche cocinaría una de las viejas recetas que había encontrado. Pero esta vez lo haría no solo para su madre, sino también como un acto de autosuficiencia. Al regresar a casa, aún con el ruido del hospital resonando en su mente, comenzó a seguir los pasos de la receta elegida. Una ensalada rica en vitamina E. Mientras picaba los ingredientes, la cocina se llenó del brillo rural que había olvidado. Recordó momentos de su infancia, la risa de su madre al probar algo delicioso que ella había hecho, su abuela guiándola sobre la importancia de cuidar no solo de los demás, sino también de sí misma. En cada corte y cada mezcla, sentía que, por primera vez, estaba troceando las emociones que la mantenían encadenada. Cada bocado en la cena se convirtió en un ritual de sanación. Pese a lo agotada que estaba, la conexión que comenzaba a establecer con esos alimentos la llenaba de energía renovada. Al finalizar, sentía una oleada de alivio. Algo dentro de ella comenzaba a florecer. Pero, igual que en su jornada de enfermera, promovía una semilla de cambio en su vida y eso también traía consigo una carga de presión y miedo. Mientras recogía la cocina, su madre entró y la miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. «Elena, esto es hermoso», comentó mientras guardaba un trozo de ensalada en la boca. Con esas palabras amedrentó los recuerdos de su sacrificio, pero, al mismo tiempo, algo oscuro se arremolinaba en su interior. ¿Era suficiente solo con este gesto? ¿Cómo podría continuar avanzando en busca de un equilibrio? Esa noche, mientras se preparaba para dormir, las sombras de la incertidumbre la abrazaron nuevamente. Sabía que el camino apenas comenzaba y que el verdadero desafío se encontraba en mantenerse firme ante las elecciones que había hecho. El espíritu de lucha que había despertado pedía más que un simple cambio en la alimentación. Exigía confrontar antiguos hábitos. Así, la noche se deslizaba en silencio, pero el eco de una nueva pregunta resonaba más fuerte que nunca. ¿Qué pasos tomará Elena cuando el camino hacia el autocuidado se vuelva espinoso y la realidad la empuje a la zona de confort que una vez conoció? La respuesta se retrasaba, pero la determinación en su pecho crecía con cada latido. En ese instante, supo que las respuestas estaban por llegar, junto con decisiones que pondrían a prueba su voluntad. El nuevo día se deslizó sobre Elena como un velo de neblina matutina. Los pensamientos que la habían asaltado la noche anterior aún danzaban en su mente, y la sensación de inquietud la seguía como una sombra.
Al salir de la cama, los ecos del compromiso que había hecho con ella misma, el de cuidar de su salud y de su bienestar, reverberaban en cada rincón de su ser. Pero la realidad del hospital la esperaba, exigente e implacable. Mientras se preparaba para otra jornada, Elena se miró al espejo. Había un fuego nuevo en sus ojos, aunque la duda permanecía acechante. Hoy, se prometió, no sería solo una enfermera, sería también alguien capaz de decidir sobre su vida. Desafiaría esa rutina absorbente. Decidió que, en el almuerzo, tendría el valor de desvincularse del menú predecible del hospital. Había llevado a la institución su saludable ensalada, y aunque eso podría parecer un acto pequeño, en su interior representaba una explosión de autoconfianza. Al llegar al hospital, se sumergió en la vorágine de trabajo. A pesar de su dosis de entusiasmo renovado, las horas parecieron dilatarse. El ritmo frenético de las urgencias, los gritos de los pacientes y el llanto de sus familias la arrastraron de nuevo a esa espiral de responsabilidad. Sin embargo, en medio de la agitación, se aferró a la idea de que su alimentación sería el primer paso hacia el cambio. Durante el almuerzo, ya en la sala de descanso, Elena sacó su ensalada. Los colores vibrantes de los ingredientes provocaron una chispa de curiosidad entre sus compañeros. Al principio, solo hubo miradas escépticas, pero pronto la conversación giró en torno a la salud y cómo cada uno de ellos lidiaba con el estrés del trabajo. La evidencia de que cuidar la alimentación importaba se hacía palpable. Podían ver en su ensalada en vez de los típicos alimentos insípidos y chatos que normalmente comían. ¿Te imaginas que pudiéramos tener un taller de cocina aquí? Unos minutos al día, solo para aprender a comer mejor, sugirió uno de ellos. La chispa de su propuesta iluminó la sala. Elena sintió que una idea se gestaba en su interior, un deseo de ir más allá de su propio autocuidado y compartir algo valioso con aquellos que la rodeaban. Ese momento marcó una pequeña revolución interior. La capacidad de inspirar a otros resonaba profundamente en su propia historia, pero a medida que se encendía esa llama, la marea de miedo la envolvía nuevamente. ¿Un taller de cocina? ¿Era realmente capaz de llevar a cabo un proyecto así? ¿No era un desafío demasiado grande para ella, otra obligación más que asumir por el desasosiego de la vida? Las preguntas se acumulaban y Elena luchaba con cada una de ellas. La incertidumbre la empujaba a dudar de su valor, y la presión que sentía por el deseo de cuidar de sí misma se fusionaba con el deseo de ayudar a los demás. Pero el eco de su promesa resonaba en su cabeza. Ella merecía ser justamente lo que estaba empezando a construir, no solo para su propia sanación, sino para la de los que la rodeaban. Mientras la jornada llegaba a su fin, una mezcla compleja de miedo y determinación empezaba a consolidarse en su pecho. Sabía que su primer día de clases podría no ser perfecto, que habría errores y tropiezos. Sin embargo, pensaba también en lo que realmente significaría dar ese paso, la posibilidad de conectar no solo con su pasión por la comida saludable, sino con una comunidad de compañeros buscando un cambio. Esa noche, mientras su mente se llenaba de ideas y planes, comprendió que el verdadero cambio en su vida se estaba fraguando no solo en su mente, sino en una conexión genuina con quienes le rodeaban. La pregunta que se formuló la mantenía despierta. ¿Cómo podría lanzar este taller y al mismo tiempo cuidar de su propio bienestar? La oscuridad de la noche había sido iluminada por una chispa de posibilidad. Y así, aunque iniciaba una nueva etapa de su viaje, el verdadero reto todavía estaba por llegar. ¿Podría Elena equilibrar su impulso de ayudar a otros con su necesidad de cuidar de sí misma? La respuesta aún se dibujaba en el horizonte, pero su determinación crecía con cada paso que daba hacia esa luz. Elena despertó al día siguiente con una sensación de determinación que vibraba en su interior. La idea del taller de cocina aún le daba vueltas en la cabeza, y aunque la ansiedad se cernía sobre ella, había tomado una decisión: dar un paso adelante. Vestida con su uniforme de enfermera, se sintió tanto por fuera como por dentro, como una guerrera dispuesta a enfrentar retos. Mientras caminaba hacia el hospital, reflexionó sobre el conocimiento que había adquirido sobre alimentación saludable.
Había leído artículos, mirado videos y conversado con expertos sobre la importancia de la dieta en la salud mental y física. Ese saber podría no solamente cambiar su vida, sino también la de sus colegas. La idea de compartirlo le producía tanto entusiasmo como nerviosismo. Al llegar, el bullicio del hospital la envolvió familiarmente. Aunque el sonido de los monitores y las voces llenas de preocupación la asediaban, tenía una intención clara. No iba a dejar que el caos la abrumara. En cambio, aprovecharía los momentos que tenía para planear cómo estructuraría el taller que tanto anhelaba. Necesitaba avanzar en el desarrollo de una estrategia que no solo incluía las recetas, sino también el modo de transmitir la esencia de cada alimento. Cómo podían potenciar la salud y el bienestar, tal como había empezado a hacer con su propia vida. A medida que pasaban las horas, se dio cuenta de que, aunque sus tareas eran exigentes, cada interacción con los pacientes le proporcionaba la oportunidad de observar cómo la alimentación influía en su recuperación. Recordó a uno de sus pacientes que, debido a una mala alimentación, no podía recuperarse completamente, y decidió que proporcionaría información sobre la importancia de un buen plan alimenticio. Así, de repente, su taller comenzó a tomar forma en su mente. Durante el almuerzo, con su ensalada frente a ella, los murmullos de sus colegas resonaron en sus oídos. Era ese el momento en que ella debía compartir su idea. Con voz temblorosa, pero decidida, destacó los beneficios del taller. Aunque las miradas escépticas regresaron, fueron rápidamente reemplazadas por una curiosidad palpable. Algunos de sus compañeros comenzaron a proponer ideas sobre qué recetas incluir. La mesa se llenó de entusiasmo. Era evidente que el interés era real, y con cada aportación su confianza crecía. Al finalizar el almuerzo, Elena se sintió atrapada entre el aplauso de la comunidad de enfermeras y su miedo interno. Aunque habían manifestado su interés, ¿podría realmente ejecutar un proyecto como ese? Autoevaluación y comparaciones con otros la llevaron a una introspección profunda. Cada éxito que había visto en los demás parecía inalcanzable. Sin embargo, algo había cambiado dentro de ella. Ya no podía imaginar un futuro donde existiera una Elena sin un propósito más allá del día a día en la enfermería. Esa necesidad de liderar el taller de cocina resonaba con un eco profundo en su ser, el cual comprendió solo podría alcanzarse si se permitía cometer errores, aprender y, sobre todo, crecer. A medida que terminaba su jornada, se planteó un nuevo dilema. ¿Cómo podía estructurar su tiempo para incorporar el taller y, al mismo tiempo, no descuidar su propia salud y bienestar? La vuelta a casa se sintió como un camino lleno de posibilidades y complicaciones, una dualidad que ni ella misma sabía cómo iba a resolver. Con la noche aproximándose, un pensamiento la asaltó. Tal vez la clave estaba en delegar y construir un equipo de apoyo entre sus colegas. Pero la pregunta que emergía con más fuerza era, ¿cómo podía crear esos lazos sin parecer que se estaba sobrecargando o poniendo expectativas en otros? Mientras su mente giraba entre opciones y planes, entendió que el equilibrio que anhelaba requería de una sinceridad radical hacia sí misma y hacia sus posibles colaboradores. El verdadero reto no era solo poner en marcha su idea, sino hacerlo de manera que también se cuidara a sí misma en el proceso. Al cerrar los ojos esa noche, notó que su viaje apenas comenzaba. La encrucijada que se presentaba frente a ella era un desafío personal, una decisión crucial que marcaría su futuro, tanto profesional como personal. La próxima mañana, el despertador traería consigo la realidad de esa elección. ¿Tendría Elena la valentía suficiente para abrirse a los demás y al mismo tiempo ser honesta consigo misma? La incertidumbre seguía latiendo. Y al final del día, lo que realmente cuestionaba no solo su capacidad, sino también su propósito. Así, la verdad que siempre había estado oculta en su interior empezaba a emerger con más claridad. El amanecer desnudó la habitación de Elena con una luz pálida que se filtraba a través de las cortinas. Al abrir los ojos, la determinación que había sentido antes se vio ahogada momentáneamente por la niebla de la duda.
Se sentó al borde de la cama, reflexionando sobre aquella chispa de pasión que había resurgido en ella. Pero, ¿cómo podría embarcarse en este viaje sin arrastrar a otros? La inquietante noción de ser vista, no solo como enfermera, sino también como formadora, comenzaba a gustarle. Mientras se duchaba, pensó en todos aquellos pacientes a quienes había tratado. La carne y el hueso detrás de cada historia hacían que sus desafíos fueran aún más reales. Comprendió que su idea no era solo acerca de compartir recetas, era una oportunidad para sanar a través de la cocina, un enfoque que había encontrado revolucionario en su propia vida. Esto era, en sus propias manos, un acto de valentía. Ya en el hospital se sentía impulsada. De camino a las áreas de trabajo, notó a su alrededor a otros profesionales que, como ella, luchaban contra el desgaste diario. Hombres y mujeres que, entre la rutina de las emergencias, parecían haber perdido algo de sí mismos. El taller ya no se enfocaba únicamente en la nutrición. Había crecido hasta convertirse en un faro de esperanza para todos ellos. A lo largo de la mañana, los momentos de calma le dieron un espacio para planificar. Lista en mano, empezó a redactar los temas que quería abordar. La importancia de la vitamina E en la salud ocular, recetas sencillas y accesibles, y cómo el acto de cocinar podía convertirse en una forma de autocuidado. La lista se volvía más y más detallada, una especie de mapa de su futuro cercano. Pero, al mismo tiempo, la presión de mantener la calidad de su trabajo como enfermera pesaba sobre sus hombros. Cuando se reunió con sus colegas en el descanso, el momento había llegado. Se sintió como una mariposa entre hojas marchitas, abierta y vulnerable. Sin embargo, la voz temblorosa que esperaban escuchar dio paso a una presentación llena de pasión. Habló sobre la relación entre comida y bienestar, su experiencia personal, los alimentarios y su impacto en la salud mental. Las miradas que inicialmente parecían escépticas ahora mostraban interés genuino. El clima cambió. Los murmullos recorrieron la sala. Pronto, nuevos talentos empezaron a surgir entre sus compañeros. Una enfermera con un largo historial en nutrición se ofreció a ella, mientras un enfermero especializado en salud mental comentaba sobre la contribución que el cocinar podía aportar a la resolución de tensiones. Las ideas fluían en un torrente que Elena apenas podía seguir. Sin embargo, en medio de todo ese fervor, un pensamiento oscuro la asaltó. Lo habían tomado en serio, sí, pero ¿podría realmente cumplir con sus expectativas? La idea de fallar se consolidó como un monstruo acechante en su mente, y si el taller no resultaba como esperaban, se sentiría culpable. Esa carga interna iluminó un dilema moral que había evitado: el miedo al fracaso o la oportunidad de abrirse a un nuevo camino. Esa tormenta mental la seguía, desdibujando la satisfacción que su propuesta había generado. ¿Qué pasaría si su vulnerabilidad se volvía su mayor debilidad? Pero, a medida que pensaba en sus pacientes y en su propio deseo de crecer, decidió que lo valioso era la conexión que comenzaba a forjar con esos profesionales que, como ella, cargaban las mismas esperanzas. Al cerrar la jornada, una nueva pregunta se presentó ante ella, tangible y urgente. ¿Sería capaz de dejar ir el control y permitir que otros también se involucraran? Si quería encarnar el cambio que tanto ansiaba, necesitaría confiar. No solo en su visión, sino en las manos que se ofrecían a ayudarla. Con un círculo de apoyo que comenzaba a tomar forma en su mente, Elena sonrió, sintiendo que un resquicio de luz al final del túnel se dibujaba. Pero, en esa mezcla de esperanza y responsabilidad, también apareció otra inquietud. ¿Cómo guiar a otros sin desdibujar su propia voz? Mientras se dirigía a casa, su corazón latía con fuerza. Se volvió a preguntar: ¿tiene la fortaleza para llevar este nuevo camino, sabiendo que cada paso tributará a su crecimiento? Todo parecía posible, pero el verdadero desafío apenas comenzaba a materializarse. La incertidumbre era palpable. Al fin y al cabo, el camino a seguir se definía tanto por su capacidad de liderar como por su disposición a ser guiada.
Elena sintió como el eco de su presentación resonaba en su mente mientras se acomodaba en su cocina, el aroma del café recién hecho llenando el aire. La recopilación de información y la estructuración de ideas se habían transformado en un rompecabezas que anhelaba resolver. La noche previa había estado dedicada a investigar, obtener datos relevantes sobre la vitamina E y su papel en la salud cerebral. Cada dato era una pieza que se unía a su visión en crecimiento, una visión que se sentía al mismo tiempo emocionante y abrumadora. Mientras mezclaba distintos ingredientes para preparar su desayuno, se dio cuenta de que cada movimiento era un acto de autocompasión. Cocinar no solo era un método de nutrición, era una manifestación de autocuidado al que se había negado muchas veces en su vida. Sin embargo, el impulso repentino de querer compartir ese acto íntimo con otros la llenaba de una nueva ansiedad. La incertidumbre continuaba asomándose. Elena se sentó en la mesa, su desayuno intacto frente a ella, y comenzó a contemplar lo siguiente. ¿Podría realmente inspirar a otros a cuidar de sí mismos de la misma manera que lo había hecho? ¿Sería capaz de crear un entorno donde la vulnerabilidad y el crecimiento fueran la norma y no la excepción? Había en su mente un mar de preguntas que la empujaban hacia la autorreflexión. Decidió que para guiar a otros, primero necesitaba entender sus propios temores. El miedo al juicio la había acompañado desde sus años de formación como enfermera. Cada error había dejado marcas y huellas en su confianza profesional. Esa conexión de inseguridad lo invadía también en este nuevo emprendimiento. Cada jornada traía consigo el riesgo de un nuevo fracaso. Pero, al mismo tiempo, sentía que el camino hacia el cambio era ineludible. La inspiración no se haría esperar. Recibió un mensaje de la enfermera que había expresado su deseo de colaborar, y la idea de preparar un taller conjunto comenzó a florecer. Esta vez no estaría sola. Podía apoyarse en alguien que había creído en su visión desde el principio. A medida que conversaban, emociones de entusiasmo corrían por su teléfono. Las ideas sobre el taller se expandían, y eso comenzó a aliviar la presión que sentía. Elena se percató de una sutileza en su acercamiento. Había comenzado a delegar. Podía sentir una pequeña chispa de empoderamiento como si una capa de presión se despojara de sus hombros. Sin embargo, a medida que el entusiasmo crecía, su mente aún giraba en torno a los desafíos. ¿Sus colegas realmente compartirían su visión? ¿Estarían dispuestos a abrir sus corazones a nuevas experiencias sin la seguridad de lo que había funcionado en el pasado? A medida que los días pasaban, su mente se llenaba de ideas creativas que la impulsaban a explorar nuevas dimensiones de su proyecto. Comenzó a escribir posibles existencias de recetas, acompañadas de historias sobre cómo cada alimento beneficiaba no solo el cuerpo, sino también la mente. Había algo extremadamente liberador en eso, pero también intimidante. ¿Sería capaz de mantener la autenticidad de su voz en un entorno que podría volverse crítico? Este desafío la llevó a reflexionar sobre cómo manejar su vulnerabilidad sin que ésta se convirtiera en su talón de Aquiles. Cada pequeño progreso la acercaba más a la fecha del primer taller. Aunque había ocultado sus miedos tras una sonrisa, cada avance también traía consigo un nuevo conjunto de preguntas que pulsaban en su mente. ¿Podría mantenerse fiel a sí misma al interactuar con otros? ¿Sería capaz de sostener el espacio que tanto deseaba? Era un camino que se esbozaba involuntariamente en su horizonte, y con cada paso que daba, se hacía más consciente de que el objetivo no era solo el taller, sino el proceso de ser auténtica en su belleza y sus luchas. La noche anterior al taller, sintió que la temida mezcla de ansiedad y emoción se transformaba en un picor de valentía. Sabía que la mañana del primer encuentro definiría no solo el taller, sino su propio crecimiento personal. Al cerrar los ojos, se dejó arrastrar por un ciclo de respiraciones profundas, abrazando la incertidumbre que en su centro llevaría su auténtica voz al mundo. Esa pulsación interna le susurraba: ¿te atreverás a ser quien realmente eres? Mientras descansaba, la pregunta que se enredaría con el siguiente día parecía más intensa.
¿Sería capaz de encontrar su lugar en esta nueva etapa y, a su vez, permitir que otros también brillaran? Este sería el verdadero reto, el momento en que Elena enfrentar la posibilidad de una transformación, que la llevaría a las profundidades de su propio ser. El sol se asomaba tímido por la ventana, derramando luz sobre la cocina, donde Elena ultimaba los detalles del taller que marcaría un antes y un después en su vida. Las mesas estaban adornadas con ingredientes frescos, cada uno prometiendo ser parte de una experiencia que blendearía salud y autocuidado. Mientras revisaba las notitas que había preparado, una pregunta recurrente invadía su mente. ¿Qué pasaría si todo esto no salía como esperaba? Su corazón latía con una mezcla de expectativas y nervios. Tenía que encontrar la manera de conectar con sus asistentes, de hacer que cada uno de ellos sintiera la misma pasión que ella había descubierto por la nutrición y la salud mental. Sin embargo, la sombra del autoexamen la acosaba. ¿Podría realmente ofrecerles algo valioso? Las inseguridades emergían, susurrando que quizás no era la figura idónea para guiar a otros. Con cada nueva llegada, Elena sintió un tirón en su interior. Era la lucha entre el deseo de compartir su conocimiento y el miedo a fallar. Uno a uno, los participantes comenzaron a ocupar sus lugares, y ella respiró hondo, decidida a dar lo mejor de sí misma. Al comenzar, se puso al frente, la voz temblorosa pero firme. Hoy no solo exploraremos la vitamina E, sino que crearemos un espacio de apertura y crecimiento. Esa advertencia desbloqueó una chispa en sus asistentes, quienes comenzaron a compartir sus propias experiencias, creando una atmósfera de conexión genuina. Sin embargo, a medida que avanzaba la sesión, emergió un obstáculo inesperado. Una colega, conocida por su crítica aguda, interrumpió, arrojando dudas sobre la validez de los efectos de la vitamina E en la salud mental. La presión se apoderó de Elena. Enfrentar esa crítica significaba un trance que la podía abrumar, y aunque su instinto era defender su posición, algo profundizó su reflexión. ¿Realmente estaba segura de todo lo que había presentado? Se encontró en medio de un dilema. ¿Debería responder enérgicamente y mantener su reino de autoridad, o abrir la puerta a una conversación más profunda donde la vulnerabilidad podría florecer? Esa intersección entre su autoconfianza y la necesidad de diálogo le obligó a cuestionarse hasta dónde estaba dispuesta a arriesgar su autenticidad. Decidió ser honesta, admitiendo que su conocimiento era un viaje, no un destino. Mis intenciones son compartir estos hallazgos, pero también aprendo de ustedes. La nutrición es un campo en constante evolución, algo que todos estamos descubriendo juntos. Esta decisión, aunque difícil, fue un punto crucial. Había arriesgado su imagen y había ganado la valiosa conexión que buscaba. El taller continuó, pero la semilla de la confrontación había germinado en su mente. Se sintió empoderada recorriendo el camino de la vulnerabilidad y el conocimiento compartido. El final del taller sorprendió a todos, quienes no solo habían aprendido sobre la vitamina E, sino que habían experimentado el poder del trabajo colaborativo y la apertura de corazones. Elena salió del encuentro con una nueva claridad. El verdadero liderazgo no consistía en ofrecer respuestas definitivas, sino en fomentar un espacio de intercambio donde la opinión y el aprendizaje fueran mutuamente enriquecedores. Sin embargo, la inseguridad seguía presente. ¿Esta experiencia realmente transformaría su enfoque profesional? Mientras la noche caía, se sentó en su cocina, reflexionando sobre lo que había aprendido. Era evidente que no se podían convertir las inseguridades en fortalezas sin la voluntad de enfrentar a las personas que la retaban. Pero, ¿qué significaría esto para el futuro de su carrera? La pregunta pugnaba por espacio en su mente. ¿Estaba dispuesta a abrazar cada nuevo reto y, en el proceso, desplazarse hacia una versión más audaz de sí misma? El siguiente paso estaba claro, y también lo estaba la ansiedad que siempre la había acompañado. La pulsión de crecer estaba a la vista, pero el desafío por delante requería valentía.
Ante esta encrucijada, se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba, y lo que la esperaba era un mar de respuestas que solo el futuro podría ofrecer. Elena despertó al día siguiente con la determinación de construir sobre el impulso que había ganado tras el taller. Esa noche de reflexión le había dejado una inquietud que se transformaba en motivación. Con un cuaderno en mano y un bolígrafo, se sentó en su mesa, lista para plasmar ideas. Hoy, se dijo a sí misma, es el día de dar forma a mis pensamientos. Comenzó a escribir sobre los 3 alimentos ricos en vitamina E que había mencionado durante el taller: las almendras, el aguacate y el aceite de oliva. Sin embargo, no se limitó a sus beneficios nutricionales. Quería ir más allá, buscar una conexión intrínseca entre lo que esos alimentos aportaban físicamente y cómo podían influir en el estado de ánimo y la salud mental. Su mente se activó, repensando su enfoque, viendo el potencial de unir la ciencia con la experiencia personal. Mientras escribía, su confianza crecía. Recordó cómo sus asistentes habían reaccionado a su sinceridad durante el taller, sintiendo el deseo de profundizar más en este tipo de interacciones. Era posible que la vulnerabilidad no solo transformara su estilo de enseñanza, sino que también la conectara más con sus propios sentimientos y deseos. Elena decidió que su siguiente paso implicaría no solo talleres, sino también crear contenido digital, un blog que reflejara su viaje en la nutrición y la salud mental. Volvió a abrir su computadora y comenzó a esbozar el plan de acción. ¿Por qué no compartir mis hallazgos con el mundo? La comunicación puede ser una herramienta poderosa, pensó. A medida que desarrollaba el contenido, un nuevo dilema surgió en su mente. ¿Estarían sus experiencias y descubrimientos lo suficientemente valiosos para atraer lectores? La duda se instaló nuevamente, sacudiendo su entusiasmo. La sombra del autoexamen regresó, lista para amenazar las ideas que había cultivado con tanto esmero. ¿Podía realmente sostener una voz en este ámbito? ¿Sus experiencias serían suficientemente auténticas y ricas como para resonar en otros? Sin embargo, en medio de esta incertidumbre, recordó a sus asistentes, las conexiones que había creado y las historias compartidas en el taller. Se propuso un nuevo mantra: no tengo que ser perfecta, solo tengo que ser real y compartir mi viaje. Esa noción rebelde encendió una chispa en su interior, y su mano comenzó a moverse rápidamente por el papel, dejando fluir sus pensamientos. El día pasó, y a medida que el sol se ocultaba, Elena se encontró con un esbozo completo. Al releerlo, una oleada de satisfacción la invadió. Había dado un paso audaz en la dirección correcta, pero justo cuando empezaba a sentir que podía contribuir, se percató de que el mundo digital era también un terreno lleno de críticos. Había llegado el momento de tomar decisiones, publicar su trabajo y exponerse al juicio de los demás, o guardar sus escritos en un rincón oscuro de su escritorio. Era un reto personal. ¿Estaba dispuesta a arriesgar su satisfacción por el temor a la crítica? El corazón le latía con fuerza mientras sopesaba las consecuencias de cada opción. La parte más profunda de ella anhelaba ser escuchada, no solo por el deseo de validar su conocimiento, sino por el deseo real de ayudar a otros en sus propias luchas. Se dio cuenta de que lo que había logrado en el taller debía continuar en esta nueva fase de su vida. Dio un sorbo a su té y decidió: publicaría su primer artículo la próxima semana, sin importar las inseguridades. Esa decisión la llenó de energía, pero también trajo consigo un nuevo torbellino emocional. Se encontraba en la cima de una montaña de posibilidades, pero aún sentía el abismo de la incertidumbre acechando en el fondo. Elena entonces se preparó para enfrentar un nuevo reto: lanzar su voz al mundo digital significativo y auténtico, mientras contemplaba el eco de su pasado y el crisol de sus propias inseguridades. En su mente resonaba una nueva pregunta: ¿qué pasará si se convierte en algo que nunca imaginé? Esta inquietante duda la impulsaba hacia adelante, determinada a descubrir si su viaje como comunicadora podría no solo enriquecer a otros, sino también transformar su propia vida.
Elena despertó esa mañana con una mezcla de emoción y ansiedad palpables. Había fijado la fecha de publicación de su primer artículo, y la inquietud que había sentido anteriormente era ahora una presión constante en su pecho. La idea de compartir sus pensamientos sobre la vitamina E no solo significaba exponer su conocimiento, sino también abrir una ventana a su mundo interno. Mientras se preparaba para el día, su mente se lanzaba entre la expectativa y la duda. Al llegar a su mesa, se sentó mirando el documento en su pantalla, titulado tentativamente «Descubre los 3 alimentos increíbles con vitamina E que transformarán tu cerebro y ojos secos». Se detuvo un momento para respirar hondo. Esa simple acción, que tantas veces había omitido cuando las emociones la abrumaban, se convirtió en su ancla. Cada palabra cuenta, se repitió, sintiendo cómo la tensión empezaba a disiparse, aunque solo un poco. El primer párrafo fluyó con cierta facilidad, pero al intentar seguir, las dudas emergieron como sombras ineludibles. ¿Cómo podía asegurar que sus perspectivas fueran valiosas? Su mente se lanzó a un torbellino de críticas internas, cuestionando la profundidad de su experiencia y el impacto que realmente podría tener en sus lectores. Pero, en lugar de dejar que esa tormenta la arrastrara, decidió desafiarla. Con determinación renovada, comenzó a escribir sobre su relación personal con los alimentos que había elegido. Se sumergió en su historia, recordando momentos en que esas almendras y aguacates habían funcionado casi como un bálsamo en tiempos de angustia. Al describir cada alimento, su voz se volvió más fuerte, más auténtica. Quería que sus lectores sintieran no solo la información, sino también la emoción detrás de ella. Pero aún persistía el eco de la inseguridad, preguntándose si lo que escribía era verdaderamente valioso. En un giro inesperado, se dio cuenta de la importancia de las narrativas personales en su artículo. Esto no solo era un estudio sobre vitaminas, sino una conversación sobre la salud mental y el bienestar emocional. Comenzó a entrelazar su experiencia de vida, cómo había superado ciertos momentos difíciles a través de elecciones alimentarias conscientes. Esa combinación de lo científico con lo introspectivo se convirtió en su hilo conductor, y sus manos comenzaron a moverse más rápidamente sobre el teclado. Elaborar ese contenido la catapultó a un nivel de autoconocimiento que no había anticipado. Al alcanzar el clímax en su artículo, se vio enfrentando un dilema. ¿Debería incluir sus propias vulnerabilidades en esta exposición pública? Esa pregunta crucial la llevó a una nueva revelación. Elena se dio cuenta de que su valor no residía en la perfección de sus conocimientos, sino en la autenticidad de su relato. Decidió entonces abrirse a sus lectores, corriendo el riesgo de ser vista como imperfecta, pero real. Al cerrar la sesión de escritura, sintió una mezcla de alivio y expectativa. Había decidido no solo publicar sus ideas, sino también sus luchas, su crecimiento. Esa decisión representaba un salto a lo desconocido, pero también una afirmación de quién era y quién quería ser. La próxima semana, cuando por primera vez hiciera clic en publicar, no solo sería una manifestación de su trabajo, sería un acto de valentía, un primer paso hacia la persona que aspiraba a convertirse. Tomando un último sorbo de café, en su mente emergió una nueva inquietud. ¿Qué pasaría si sus palabras resonaban, si otras personas empezaban a compartir sus historias? La posibilidad de construir una comunidad a partir de sus experiencias parecía aterradora pero excitante. Sin embargo, la otra cara de la moneda le susurró que podría ser también una etapa de juicio. ¿Podría realmente sostenerse en medio de un mar de voces? Eso seguía siendo un misterio que, sin duda, estaba a punto de enfrentar. Elena despertó con el sol acariciando su rostro, brillando a través de la ventana, como si el universo la estuviese animando en su jornada. La noche anterior había sido una mezcla de ansiedad y emoción. Pero ahora, con un propósito claro ante sí, se sintió llena de determinación. Había decidido que no solo sería enfermera, se convertiría en educadora y en defensora de la salud integral para ella misma y sus compañeros.
Mientras se preparaba para el hospital, su mente repasaba el contenido que había escrito y las ideas que aún burbujeaban dentro de ella. Ese día presentaría un pequeño avance del contenido de su artículo sobre los 3 alimentos ricos en vitamina E, y sentía que más allá de compartir información, lo que realmente deseaba era inspirar a otros a cuidar de su salud. El comienzo de la jornada laboral la llenó de energía, sabiendo que estaba a punto de dar un paso al frente. Al llegar al hospital, la rutina habitual de emergencias parecía abrumadora, pero esta vez no se dejaría llevar por el torrente de responsabilidades. Con una sonrisa en el rostro, se acercó a un grupo de sus compañeros en el salón de descanso. La conversación giraba en torno al estrés que enfrentaban, y eso le dio la oportunidad perfecta para compartir sus ideas. Se alzó con firmeza, lista para presentar su propuesta. «Hola a todos, tengo algo que compartir», comenzó, sintiendo cómo su voz se fortalecía con cada palabra. Les habló sobre la importancia de los alimentos que había investigado y cómo la adición de vitamina E podría transformar no solo su salud, sino también su bienestar emocional. Su entusiasmo comenzó a contagiar a sus colegas y alimentaron la discusión haciendo preguntas, ofreciendo ideas y alentándola a profundizar en el tema. La conexión que se formaba en ese momento era palpable. Elena comprendió que había creado un espacio seguro para hablar sobre la salud, la nutrición y el autocuidado. En ese ambiente de camaradería y apertura, volvió a escuchar la voz de su madre resonando en su mente. «Eres más que una enfermera, eres una luz para tu familia». Esa luz estaba comenzando a brillar en su equipo de trabajo. Poco a poco, el taller sobre cocina saludable comenzaba a tomar vida. Elegirían un día a la semana para reunirse y cocinar juntos, una idea que no solo era revolucionaria para su entorno laboral, sino que también servía como un reconocimiento colectivo de la importancia del autocuidado. Las palabras caían de sus labios con una seguridad renovada. Cada contribución de sus compañeros era un ladrillo en el edificio que estaban levantando juntos. Mientras finalizaban su encuentro, sintió que una ola de felicidad la invadía. Cada momento de conexión profunda, cada risa compartida, eran señales de su crecimiento personal y profesional. Poco a poco, su ansiedad se convertía en pasión. No solo había encontrado su voz, sino que estaba construyendo una comunidad con la que podía compartir su viaje. Al mismo tiempo, el amor por su madre regresaba en cada receta, cada plato que preparaba, transformando no solo su salud, sino también su relación con quienes amaba. Esa noche, cuando se sentó frente a su computadora para publicar su artículo, lo hizo con la confianza que ahora llevaba en su corazón. Al hacer clic en «publicar», no solo estaba liberando su conocimiento, estaba celebrando su transformación. Tenía claro que, independientemente de cómo resultara la reacción de su audiencia, había encontrado su propósito: educar, inspirar y recordar a otros que en la búsqueda de cuidar de sí mismos, también cuidaban de quienes les rodean. Elena se sintió radiante, lista para enfrentar el mundo no solo como enfermera, sino también como una líder en salud. Había demostrado, con cada paso dado, que cuidar de sí misma no era un acto egoísta, sino una manera esencial de ofrecer lo mejor a los demás. Esa transformación era su triunfo personal. Así, en la quietud de la noche, antes de cerrar los ojos, se sintió en paz con su evolución. El camino hacia el futuro no estaba exento de desafíos, pero ahora sabía que tenía las herramientas y el valor para enfrentarlos. Había conquistado miedos, cultivado su voz y, lo más importante, puesto en primer lugar la necesidad de su ser. Enfrentar sus vulnerabilidades había sido el primer paso para alcanzar su lugar en el mundo, y con un nuevo brillo en su mirada, Elena sonrió mientras consideraba lo que el mañana podría traer. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el comenten sus reacciones y teorías sobre este final.
Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hagamos crecer esta comunidad de superación y apoyo.